Desde Ecuador, el ingeniero Julio Terán, Laram Product Management, Fall Water Systems and Stormwater Management Wavin. Y desde Brasil, el ingeniero Marcelo Sporkens, ejecutivo de productos infraestructura Amanco Wavin Brasil. Ellos nos hablarán de economía circular y sostenibilidad en sistemas de tuberías de PVC. Bienvenidos, caballeros, la pantalla es toda suya. Atentos saludos, amigos y colegas de América Latina. Mi nombre es Julio Terán, soy gerente para Latinoamérica de las unidades de negocio de Foul Water y Stormwater Management de Wavin. Esta tarde les vamos a hablar de economía circular y sustentabilidad de tuberías de PVC para sistemas de infraestructura sanitaria. Mi colega Marcelo Sporkens, desde Brasil, iniciará con la presentación. Adelante, Marcelo. Muito obrigado, Júlio. Olá, América Latina. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcelo Sporkens. Sou executivo de produtos e infraestrutura da Amanco Wavin Brasil. Hoje vamos falar de economia circulares e sustentabilidade em tuberías de PVC. E agora vou compartilhar com vocês a apresentação. Vamos começar com economia circular e sustentabilidade em sistemas de tuberías de PVC. Nossa agenda hoje conta com uma introdução e contextualização de sistemas sustentáveis. Depois vamos seguir a agenda, não? Nosso planeta diariamente segue sendo castigado por nós mesmos, não? Como seres humanos, não? Quanto ao tema de água, tema ambiental. E a Wavin está preocupada com isso e teremos as soluções para isso. Nós vamos discutir um pouco com todo esse tema com vocês todos. Fazendo uma breve apresentação dos objetivos e de desenvolvimento e sustentabilidade. São 17 pontos, não? Aprovados por la ONU. Todos eles foram criados para solucionar temas relacionados ao meio ambiente. Os propósitos e pilares de desenvolvimento e que a Wavin quer apresentar para todos vocês, não? O mundo se enfrenta a retos importantes. Situações muito importantes, mudanças muito importantes. O 60% de toda a água que se bombeia em las cidades se perde por fuga de las tuberías. Por vazamento em tubulações. Isso é muito preocupante. De cada litro produzido, apenas 400 ml chegam para os clientes. E que chegam à parte de canheria, não? 600 ml são perdidos no meio do caminho. O outro porcento é totalmente perdido no caminho, para o caminho. O 50% das pessoas que vivem em países em vias de desenvolvimento vivem sem bons saneamentos, sem acesso a saneamento também. Ou seja, praticamente metade da população não tem acesso a serviços de bons saneamentos. 30% das precipitações mais fortes por culpa do câmbio climático, elas estão relacionadas à mudança climática, que é causada por ação do homem. 30% dos materiais de construção são desperdiciados durante as obras, seja de infraestrutura, obras civis, não? Obras que são realizadas por todo o mundo são desperdiçadas aí. Isso é muito importante que você pode evaluar e melhorar esse índice, não? E utilizar melhor os recursos naturais e ambientais. Essas situações afetam a todos e temos que falar deles agora, principalmente a Wavinca, que quer prover o serviço de saneamento para prover planos de ação em cidades e baseado nesses 4 pilares que são relacionados com o tema de água, construindo entornos saudáveis e sustentáveis. Esse é um dos pilares que queremos apresentar para vocês. Temos 4 fatores através dos quais actuamos. É prover águas de ciclo suficiente, saneamento e engenharia muito mais fáceis para as cidades, não? E que trata com o tema que se revisa o tema de câmbio climático. Esses 4 pilares, eles sempre estão
sendo comentados entre as pessoas, e queremos apresentar para as pessoas as melhores soluções para isso. Abastecimento de água seguro e eficiente. O 30% do consumo mundial de água vai crescer até 2030. O 50% da população mundial viverá em áreas de escassez de água até 2025. E o 60% de toda a água que se bombeia em las cidades se perde por fugas de las tuberías, como nós temos comentado anteriormente aqui. Hacemos com que cada gota conte em el mundo em el que a água é um bem escasso. Não é como hacemos isso? Melhorando a segurança do suministro de água, evitando a contaminação e o desperdício de água por fugas e malas conexões, que às vezes apresentam baixa qualidade, incrementando a qualidade e eficiência das redes de distribuição de água, com as Smart Water Solutions, cidades inteligentes, que são formas mais inteligentes de gerenciar a distribuição de água. E isso seria uma medida que deveria ser constante. Melhor saúde e higiene para as comunidades também. 80% de todas as águas residuais regressam ao meio ambiente sem o tratamento adequado. O Brasil é um exemplo disso, não? Estamos no meio do caminho. A pouco estamos logrando. 50% de todas as casas de hospitais que se ocupam, não, são por culpa de enfermidades relacionadas com a água, especialmente os ninhos. E é um grupo do nosso planeta que nós tratamos e cuidamos deles com muito carinho. Muitas estão internadas não, por a baixa qualidade da água e acabam se enfermando. Ou o tema de inundações, não? Que também sofre com a falta de acesso à água. Porque todo mundo tem direito a um futuro limpo e saudável. Construindo os sistemas de alcantarillado do futuro. Vamos adiantar aqui mais adiante, vamos falar sobre esse tema. Criando umas instalações de saneamento para todo o mundo, com ciclos de vida mais prolongados. Isso que são soluções que ajudam a melhorar e dar mais um prazo maior de vida aos produtos, não? Para que esses sistemas de tuberias funcionem perfeitamente a mais largo prazo. E é muito importante. E garantizar o impacto mínimo às pessoas, sem perdas ou que se malogre. Cidades resistentes ao clima. Todos aqui sabemos que estão aqui mirando, ou que podem mirar, assistir-nos, vivem possivelmente em grandes centros urbanos e sofrem com problemas de inundações nas cidades. Não, o 30% das precipitações mais fortes são por culpa do câmbio climático. Não, 200% mais de atividades de construção ecológica a cada 3 anos. E 70% das megacidades do mundo sofrem com a sequia. Informação que poucas pessoas não têm ideia. Por exemplo, as pessoas da cidade de São Paulo, em Brasil. A distribuição de renda per capita não, em Brasil, a distribuição de água não, ela é muito menor que, por exemplo, no deserto do Saara. O câmbio climático é uma realidade. Preparamos as cidades, criando cidades habitáveis em uma era de uma urbanização contínua, trabalhando com soluções aos problemas climáticos com cidades e empresas de engenharia, e fomentando as cidades mais verdes. Com essas soluções que trazemos para todos vocês e que possamos oferecer áreas mais verdes, não? E o melhor desempenho na construção. Esse é um pilar importantíssimo. Recursos escassos e para criar cidades inteligentes, com acessos serviços mais rápidos e melhores, são pensados de uma forma como se fosse uma cadeira, né, para prover soluções que podem servir de transformação.
Isso é fundamental. E passa E, obrigatoriamente pela tecnologia. e falar sobre tecnologia é um tema muito importante, não? E que as pessoas serão aptas, não, a entender isso como algo inteligente, para que possamos evitar o tema de perda de energia ou de diferentes tipos de energia, Esse problema desde o final do ano que é um problema que vemos acompanhando com investigações desde o ano passado. muito carinho. E fizemos todo esse estudo com muito carinho para cuidar da energia. 77% El 77% dos profissionais da construção consideram que a razão principal de construir é o tema de como tratar de forma ecológica e melhorar a saúde e o conforto. É o 30% de los, 50% da energia da água que circulam que circulam dentro das caerias são desperdiçadas na atualidade. Estão hoje no mercado. E 80% dos materiais de construção são desperdiçados durante as obras. Vão melhorar a construção e também soluções que E são soluções que buscamos garantizar a melhoria de todos esses índices. a responsabilidade da construção. A responsabilidade da construção, né, não para antes de construir, não? É algo que se segue durante o processo, não? E que é um processo que vai até o final, garantizando a vida útil de toda a obra. Por que aceitar a ineficiência da construção quando podemos pensar de outro modo? Criando um processo de construção sustentável e eficiente, adoptando o BIM em la pré-fabricação. São dois pilares, não? Justamente com o aumento do conforto e do bem-estar, com calefação, refrigeração, ventilação e redução de ruídos. E vocês consultem nossos sites locais, não? Não, temos a biblioteca gratuita de suporte que eles podem ajudar em todas, de maneira muito produtiva durante sua investigação. É o nosso apoio às equipes de engenharia. Atualmente, não? Estamos aqui comentando novamente o tema de conforto, bem-estar, calefação, refrigeração, ventilação e redução de ruídos. Devem ser utilizadas e reduzindo o consumo de água, né, dos edifícios. Com a tecnologia BIM, é possível simular o quanto vamos utilizar um edifício, o gasto de água que vai haver, não? Poderá ser acompanhado por essa ferramenta. E generando não, um melhor uso da água para o edifício. Agora eu passo a palavra para meu amigo Julio Terán. Julio, agora é contigo. Muchas gracias, Marcelo. Les voy a compartir en primer lugar mi pantalla para esta segunda parte de la presentación. Por favor, Marcelo, ¿me confirmas cuando tengas visual? Já veio sua pantalla. Por seguir. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, por mostrarnos la manera en que Wavin, desde su propósito y desde sus pilares, contribuye a enfrentar esos grandes retos que hoy por hoy enfrentan. En esta segunda parte de la presentación vamos a profundizar en cuanto a los productos que fabrica Wavin y específicamente en cuanto a las tuberías de PVC. En primer lugar, y de acuerdo a la agenda que proponemos, compartiremos algunas características que consideramos son fundamentales que tenga una tubería para ser considerada como sostenible. En vista de que existen muchos términos que hoy por hoy se utilizan con frecuencia, pero que no siempre se reflexiona o incluso no se conoce lo que significan con exactitud, hemos preparado un glosario básico de manera de establecer los términos de referencia adecuados que utilizaremos durante esta exposición. Hablaremos sobre el ciclo de vida de un producto, mostraremos algunos ejemplos comparativos, mostraremos qué es el indicador de costo ambiental y como ya hoy por hoy se lo está utilizando en procesos de contratación pública. También mostraremos otros indicadores con ejemplos varios y finalmente compartiremos las conclusiones respectivas con respecto al tema que nos atañe, que son las tuberías de PVC. Ok.
¿Qué características debería tener una tubería para considerarse como sostenible? Independientemente del material con que esté fabricada una tubería o de su tecnología o el uso que se le vaya a dar, ¿cuándo se considera a una tubería como que es sostenible? Entre otras muchas características que eficienten su fabricación y su uso, una tubería debería poseer cuando menos las siguientes características. Obviamente, debe haber sido fabricada a través de un proceso óptimo que minimice desperdicios y la contaminación provocadas durante esa fabricación del producto. Los costos de fabricación deben ser competitivos o más bajos incluso respecto a los de otras tuberías que se utilicen en aplicaciones similares. Las tuberías deberían tener una larga vida útil cuando menos similar a la del periodo de diseño del proyecto, sino una vida útil mayor. Para el caso de tuberías presurizadas, la energía de bombeo utilizado debería ser baja. El material que compone la tubería debería ser resistente a la corrosión. Los costos de operación y de mantenimiento del sistema de tuberías debería ser mínimo. La energía consumida en todos los procesos asociados a la producción u operación del sistema de tuberías debería ser bajo. Los costos del ciclo de vida también deberían ser bajos. Y la tubería, al final de su vida útil, debería tener la posibilidad de ser reciclada. Como habrán visto, tan solo en estas dos primeras láminas de la segunda parte de la presentación, al igual que en el resto de esta exposición, existen varios términos que consideramos necesario precisar su significado, por eso es que a continuación hemos preparado un glosario mínimo. Sostenibilidad. La sostenibilidad es la forma de progreso que mantiene hoy el equilibrio entre aspectos económicos, ambientales y sociales sin poner en peligro los recursos del mañana. Este término, sostenibilidad, se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, procurando un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Economía circular. Es esencialmente un modelo de producción y de consumo que impulsa un crecimiento sostenible en el tiempo. Promueve la optimización de recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de los residuos, reciclándoles o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos. En el pasado se aplicaron exhaustivamente modelos de producción lineales, es decir, aquellos en los que se extrae, se produce, se consume y se desecha. La sociedad actual, la sociedad en la que vivimos actualmente, hace que el ritmo de consumo se esté acelerando. Se trata de un modelo rápido, pero poco sostenible para el planeta. La economía circular establece un modelo de producción y consumo mucho más sostenible en el que las materias primas se mantienen más tiempo durante los ciclos productivos y pueden aprovecharse de forma recurrente, procurando con ello generar muchos menos residuos que impacten al ambiente. Como su propio nombre lo indica, la esencia de este modelo de economía circular radica en que los residuos se mantengan en la economía la mayor cantidad de tiempo posible, promoviendo así que estos residuos que se generan en estos procesos puedan servir de materia prima para otros procesos en la misma industria o en otras industrias. De ahí que nacen iniciativas como esta de la regla de las 7 Rs. En algunos casos ya se ha visto literatura en la que se habla de 9 Rs, pero en fin, independientemente del número de Rs que
cada una propicie, que cada modelo propicie, lo que se pretende es propiciar nuevos hábitos cotidianos a todo nivel, basados esencialmente en la sostenibilidad ambiental y social. Carbono equivalente. Cuando se habla de carbono equivalente, corresponde a un cálculo por medio del cual se puede hacer una conversión de equivalencias de gases de efecto invernadero a dióxido de carbono. Posteriormente, y en caso de ser necesario, se puede obtener un ponderado en cuantías económicas correspondientes al impacto generado. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. En esto del carbono equivalente, por ejemplo, 1 kilogramo de metano equivale, de acuerdo a la normatividad, a 25 kilogramos de CO2, o 1 kilogramo de óxido nitroso equivale a 298 kilogramos de carbono equivalente. Solamente como ejemplos. Huella de carbono. La huella de carbono hace referencia a un indicador de la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos de forma ya sea directa o indirecta por un individuo, un evento, una organización, un producto, un servicio, etcétera, y se expresa por medio del carbono equivalente. Esta estimación se relaciona inversamente con el desempeño del individuo, del proceso, del producto como tal, ya que a mayor huella de carbono existe un peor desempeño ambiental, dado el inherente impacto negativo generado sobre el ambiente. Es importante mencionar que en el cálculo de la huella de carbono se toman en cuenta principalmente 6 contaminantes que fueron definidos como los mayores causantes del cambio climático en el protocolo de Kioto del año 97, y estos 6 contaminantes son el dióxido de carbono, los perfluorocarburos, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarburos y el hexafluorocarburo de azufre. Dentro de los cálculos se puede considerar el inventario de gases de efecto invernadero que incluya estos que acabo de nombrar anteriormente u otros cuyas emisiones sean considerables o que generen un impacto que pueda ser identificable o cuantificable. Carbono neutro. La neutralidad de carbono en un proceso se alcanza cuando se emite la misma cantidad de CO2 a la atmósfera de la que se retira por distintas vías, lo que deja un balance en cero, también denominado como huella de carbono cero. Hay distintas formas de alcanzar ese equilibrio. La más saludable consiste, por supuesto, en no emitir más CO2 del que puede absorber de forma natural los bosques, las plantas, etcétera, que funcionan como sumideros de carbono a través de procesos de fotosíntesis, es decir, asimilan CO2 atmosférico y lo transforman en oxígeno y ayudan a reducir de esa manera el impacto de las emisiones. Ser carbono neutro significa que el resultado final de una actividad, de un proceso o un proyecto, tal como la producción de un producto o un servicio, o su consumo incluso, no haya emitido más gases de efecto invernadero a la atmósfera que aquellos que hayan podido ser capturados o removidos. Para conseguir esto, por supuesto, es necesario crear planes de acción y así reducir o compensar o remover las emisiones generadas. Análisis de ciclo de vida de un producto. Este es un método reconocido internacionalmente mediante el cual se logra cuantificar los impactos ambientales de productos, procesos, sistemas, etcétera, etcétera, a lo largo de todo su ciclo de vida. Es decir, que esto puede abarcar desde el momento mismo de la adquisición de materias primas para la fabricación del producto, la producción de los materiales y la producción del producto final en sí, la construcción, el uso del producto, el tratamiento que tiene cada producto hasta el fin de su vida útil, donde se consideran opciones de disposición final o reutilización,
Y es así que el análisis de ciclo de vida comprende variables referentes a la utilización de recursos, las emisiones y vertimientos que genera, el uso de energía y demás variables que impliquen la generación de impactos en diferentes áreas, ya sean ambientales, de salud pública u otras. En pocas palabras, la pregunta que intenta responder la evaluación del análisis de ciclo de vida de un producto es: ¿qué impacto ambiental tiene un objeto en el mundo? Este análisis de ciclo de vida evalúa el impacto que tiene un objeto en el mundo que lo rodea. A mayor ciclo de vida, mayor impacto ambiental. Indicador de costo ambiental. Este es un indicador que agrupa los impactos ambientales relevantes en un indicador de puntuación única expresado en términos monetarios. Reúne todos los impactos ambientales relevantes en una sola puntuación de costos ambientales que representa el precio sombra ambiental de un producto o de un producto. Generalmente, la mayoría de las emisiones de un producto no se crean en el proceso de producción, sino más bien a lo largo de la cadena de suministro que se puede estimar a través de este mismo análisis de ciclo de vida. Debido a que muchos de estos datos ambientales son provistos de diferentes fuentes, los impactos ambientales que se miden varían mucho, ya que todos se miden en diferentes categorías de impacto. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Por esa razón, estos números pueden resultar difíciles de comparar. Aquí es donde entra en juego el indicador de costo ambiental como indicador de puntaje único, simplifica y agrupa diferentes puntos de datos ambientales en un solo número monetizado. Como resultado nos quedamos con con un indicador de impacto que se puede comparar entre industrias. Declaración ambiental del producto. Es un documento o es un informe debidamente normalizado que proporciona información cuantificada y verificable sobre el desempeño ambiental de un producto, un material o un servicio. Estas herramientas se utilizan para valorar el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto. Esta información está compuesta por parámetros basados en categorías de impacto obtenidas asimismo a través de un análisis de ciclo de vida del producto. Categorías de impacto. Una categoría de impacto se entiende como una clase que representa las consecuencias ambientales generadas por los procesos, los sistemas inherentes al producto. Una categoría de impacto agrupa diferentes emisiones en un solo efecto sobre el medio ambiente. Bien. Veamos ahora qué es el análisis de ciclo de vida de un producto, proceso o servicio. Ok. La metodología para el análisis de ciclo de vida se define en las normas ISO 14040. La familia de los estándares definidos en las ISO 14000 y siguientes establece estándares para muchos aspectos del impacto ambiental de una empresa. Por ejemplo, la 14001 define cómo se debe configurar un sistema de gestión ambiental. Estos estándares definen cómo se supone que funcionan los sistemas de gestión ambiental y cumplen esencialmente tres objetivos: minimizar el impacto que las operaciones de la empresa tienen hacia el medio ambiente, estandarizar el cumplimiento de leyes, regulaciones, normatividad y requisitos públicos, etcétera. Y tercero, mejorar continuamente esos aspectos. La ISO 14040 define los principios y los marcos para realizar una correcta evaluación del ciclo de vida de un producto, de un sistema. Esta muestra cómo es el inventario de ciclo de vida del producto y la evaluación del impacto que éste tendría. Sin embargo, no especifica la metodología para fases individuales
de este análisis. Es por eso que existe la 14044, que especifica los requisitos y las pautas para un análisis de ciclo de vida realizado correctamente. Una evaluación de ciclo de vida consta de 4 pasos: definición de objetivo y alcance, análisis de inventarios, evaluación de impacto e interpretación. En la primera etapa, la definición de alcance y objetivo, es necesario definir las categorías de impacto. Como ya habíamos mencionado, las emisiones tienen diferentes formas o formatos. Durante la evaluación de impacto de ciclo de vida, intentamos agrupar estas diferentes emisiones en números procesables y comparables. Eso significa que diferentes emisiones que causan el mismo impacto se conviertan en una unidad que se traduce en una categoría de impacto. Por ejemplo, la categoría de impacto cambio climático se expresa en kilogramos de CO2. Sin embargo, otras emisiones de gases invernadero, además de las emisiones de CO2, también provocan el cambio climático. Por ejemplo, el metano o el gas hilarante. Al expresar estas otras emisiones de gas, de efectos de gases de invernadero, con diferentes medidas, con diferentes unidades de medida en kilogramos equivalentes de CO2, obtenemos una categoría de impacto única que permite llegar a una métrica comparable para el cambio climático. La Asociación Europea de Tuberías y Accesorios Plásticos, EFA, por sus siglas en inglés, han definido 7 categorías para el análisis de ciclo de vida de los productos que fabrican. El primero es el agotamiento de los recursos abióticos, minerales y metales. El segundo, para el agotamiento de los recursos abióticos en combustibles fósiles. El tercero, la acidificación, que es un indicador de la potencial acidificación de suelos y agua debido a la liberación de gases como óxidos de nitrógeno u óxidos de azufre. Eutrofización, que es un indicador del enriquecimiento de los ecosistemas con elementos que contienen nitrógeno o fósforo y que pueden propiciar el crecimiento excesivo de algas y reducir de esa manera los niveles de oxígeno, lo que incrementa a su vez la mortalidad de la flora y de la fauna. El quinto es la potencialidad de calentamiento global debido a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El sexto es el agotamiento de ozono, que es un indicador que mide las emisiones a la atmósfera que provoca la destrucción de la capa de ozono. Y el séptimo es la formación fotoquímica de ozono, que a su vez mide las emisiones de gases que afectan la creación de ozono fotoquímico en la atmósfera inferior, catalizada por la luz solar. En la segunda fase se analiza las entradas y salidas ambientales de un producto o servicio, es esencialmente la fase de recopilación de datos. La tercera fase, en la evaluación numérica del producto, se lo hace, en este caso, a través de 7 categorías de impacto que se presentan en un análisis para cada una de las etapas del ciclo de vida del producto. Este ejemplo, el de la lámina, está tomado de un estudio de TEFA. Al pie de la lámina ustedes pueden encontrar la dirección web para ubicar este estudio. Y es sobre un sistema de tuberías de alcantarillado de polipropileno en 4 etapas específicas: la fabricación del producto, el proceso de construcción del proyecto, la etapa de uso del sistema de tuberías y la cuarta etapa, que es la etapa final de la vida del producto. La cuarta fase del análisis de ciclo de vida de un producto es la interpretación de resultados. Esta interpretación no necesariamente tiene que suceder al final del proceso, también puede realizarse durante la
evaluación del producto, pero con todos los datos debidamente en su lugar se puede sacar conclusiones y recomendaciones más confiables. Los resultados deben contextualizarse para analizar el panorama general. Y lo que se interpreta está especificado en la norma ISO que define la evaluación del ciclo de vida, que es la 14044 del año 2006. Y en esta normatividad se incluye la interpretación de la evaluación de un ciclo de vida de un proceso o de un producto. Bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos comparativos y ya entrando en materia en lo que tiene que ver con tuberías. Vamos a ver algunos análisis realizados por TEFA, la Asociación Europea de Fabricantes de Tubería y Accesorios Plásticos. La evaluación se realiza en las 7 categorías de impacto ambiental que anteriormente mencioné: agotamiento de los recursos abióticos, en cuanto a minerales y metales, en cuanto a combustibles fósiles, acidificación, eutrofización, potencialidad de calentamiento global, agotamiento de ozono y formación fotoquímica del ozono. En este y en todos los gráficos sucesivos que veremos, las tuberías de PVC se muestran en color celeste, mientras que las tuberías fabricadas en otros materiales se muestran en color gris oscuro. En el caso de este gráfico, en el caso de la pantalla, se muestra un comparativo entre tuberías de desagüe de PVC con una tubería comparada con una tubería de desagüe de hierro dúctil. Es importante recordar, de acuerdo a lo que se mencionó en el glosario, y es que conceptualmente los productos que mayormente impactan al ambiente son aquellos que arrojan valores más altos en su análisis de ciclo de vida. En este ejemplo, en todos los aspectos de evaluación, el impacto ambiental de las tuberías metálicas, representado en gris, supera ampliamente al de la tubería plástica. Es decir, durante todo el ciclo de vida del producto de las tuberías metálicas en gris, tienen un impacto muchísimo mayor que las tuberías de PVC. En este siguiente gráfico se muestra una comparación entre tuberías de PVC tradicional para uso presurizado con tubería de hierro dúctil. Al igual que en el caso anterior, la tubería metálica impacta al medio ambiente en mucho más que los tubos plásticos. En esta siguiente gráfica hay una comparación entre la tubería de presión fabricada ahora con PVC orientado con una tubería fabricada de hierro dúctil, con las mismas conclusiones anteriores. Como podrán notar, el impacto de las tuberías de PVC orientado es inferior al impacto de las tuberías de PVC tradicional. Esta es otra comparación de tuberías de PVC orientado, esta vez de clase 450 con una tubería de hierro dúctil. Este siguiente ejemplo compara una tubería de PVC de pared sólida con una tubería de concreto utilizadas en proyectos de alcantarillado. Las tuberías de concreto presentan un mejor desempeño ambiental para los criterios de agotamiento de recursos, agotamiento de ozono y formación fotoquímica de ozono, mientras que la tubería plástica presenta un mejor desempeño para los criterios de acidificación, eutrofización y potencialidad de calentamiento global. Es importante mencionar que estos son criterios de impacto ambiental, estos criterios de impacto ambiental considerados en el análisis de vida del producto no tienen nada que ver con la vida útil de una tubería. La vida útil de una tubería está relacionada más bien con el periodo de diseño de los proyectos y como digo, es un análisis completamente diferente, así como otros criterios de diseño hidráulico o mecánico en los cuales una u otra tecnología puede tener mayores ventajas o desventajas que otras tuberías. En este caso se compara una tubería de PVC multilayer, ya no es una tubería de pared sólida tradicional, con una tubería de concreto, ambas para usos de alcantarillados. En este caso, en que la tecnología multilayer, que es una tecnología de vanguardia desarrollada y patentada por Wabi,
presenta un mejor desempeño ambiental que la tubería de PVC tradicional y también presenta, por supuesto, un mejor desempeño que una tubería de concreto en 4 criterios de evaluación: acidificación, eutrofización, potencialidad de calentamiento y formación fotoquímica de ozono. La tubería de concreto presenta un mejor desempeño en un par de criterios, como son agotamiento de recursos abióticos y agotamiento de ozono. Este es un estudio de caso tomado del libro Análisis del ciclo de vida de tuberías de agua y alcantarizado de PVC y análisis comparativo de la sustentabilidad de los materiales de tuberías, realizado en el año 2017 por la consultora independiente Sustainable Solutions Corporation. Este estudio se realizó para 4 tipos de tubería, únicamente para su etapa de producción, no como en el caso anterior, que el análisis de ciclo de vida comprendía otras etapas. Los materiales analizados fueron concreto, hierro dúctil, GRP o PRFB, que es polímero reforzado con fibra de vidrio, y PVC. Y se realizó en base a 11 parámetros que se muestran en la gráfica. Y como podrán observar, en prácticamente todos los criterios, el PVC, que es la barra de color verde, tiene un mejor desempeño ambiental que los otros materiales. Este es otro ejemplo tomado del mismo estudio mencionado en la lámina anterior y hace una calificación única puntuada de los mismos tipos de tubería durante todo su ciclo de vida. Ya no solo producción, sino todo el ciclo de vida. Siendo el PVC, como ustedes podrán ver, el que tiene un mejor desempeño ambiental. Vamos a ver ahora el indicador del costo ambiental. Hasta ahora hemos visto en base a qué criterios y cómo se puede evaluar y realizar el análisis de ciclo de vida de un producto y cuáles han sido los parámetros para buscar unificar esos criterios en uno solo. Ya sea en carbono equivalente, es decir, al hacer una conversión de equivalencias de gases de efecto invernadero a CO2 o a través de una puntuación única. Sin embargo, estos indicadores aún se los considera como etéreos y complicados para interpretarlos. Por ello, y a través de una estandarización se busca la forma de monetizarlos. La normatividad aplicable para ello es la ISO 21930 y para la Comunidad Europea su homóloga, que es la EN 15804. Así, de esta manera, se puede tener en unidades monetarias a cuánto equivale, por ejemplo, 1 kilogramo de CO2 o 1 kilogramo de metano o 1 kilogramo de óxido nitroso. En la tabla de la derecha, constan algunos ejemplos numéricos de la equivalencia entre 1 kilogramo de estos contaminantes monetizados. De esta manera, como digo, se pueden monetizar los impactos ambientales de un producto y como se muestra en la gráfica de la lámina actual, donde se evidencia que, por ejemplo, 30.82 kilogramos de carbono equivalente generados durante la producción de cerveza equivalen a 6.86 euros. Y de igual manera, se puede realizar el mismo ejercicio con cualquier producto. En este ejemplo tomado del mismo estudio mencionado anteriormente, mostramos una comparación de la generación de carbono equivalente monetizada en la producción, transporte e instalación de 100 pies de tubería de 8 pulgadas. En el caso de la tubería de PVC SDR 18, que es la lámina, la barra celeste a la izquierda de la gráfica, es de $35. En el caso de tubería de PVC SDR 25 es de $25. Y en el caso de la tubería de hierro dúctil clase 51, que sería una homóloga, es de $225. Es decir, tiene un impacto sustancialmente mayor. Al monetizar estos impactos se tiene una idea más cabal, una ponderación más entendible del impacto. Ahora veamos cómo este indicador de costo ambiental ya se está utilizando en los procesos de contratación pública. El impacto de costo ambiental reúne todos los impactos ambientales relevantes en una sola puntuación de costos ambientales expresado en términos monetarios.
Por tanto, la utilización de un material que tenga mayor impacto ambiental tendrá un mayor costo ambiental y por tanto también un mayor costo social. Los oferentes de una licitación a través de metodologías estandarizadas que deben constar en los pliegos de esas licitaciones, pueden estimar cuál será el impacto total del costo ambiental en términos monetarios. Y por otra parte, la empresa o entidad contratante puede estimar un descuento ficticio en cada oferta y adjudicar el contrato al oferente que tenga la mejor alternativa, no solamente en términos técnicos y financieros, sino también en términos ambientales y sociales. A menor costo ambiental, en las licitaciones se obtiene un mayor descuento. Otras metodologías establecen un valor de impacto de costo ambiental como un umbral. Es decir, a través de ese umbral, todo oferente cuya propuesta contenga costos más altos de ese umbral es eliminado del proceso. Ok, vamos a ver otros indicadores, por ejemplo, la reciclabilidad. Para abordar desafíos globales actuales y futuros es necesario tener en cuenta el ciclo de vida de los productos, como lo acabamos de ver. La industria del PVC, en este caso Wavin, ha patentado tecnologías que incorporan materiales reciclados en sus productos, cumpliendo todos los estándares y normativas de calidad. En la lámina consta el ejemplo de la tecnología Recicor, patentada por Wavin y que incorpora importantes porcentajes de material reciclado en la fabricación de su tubería multilayer. Otros ejemplos de mejor desempeño de nuevas tecnologías con respecto a tecnologías tradicionales, por ejemplo, son las tuberías perfiladas, alivianadas, de pared corrugada para uso en alcantarizado, o las tuberías de PVC orientado, que tienen un mejor desempeño incluso que las tuberías plásticas fabricadas con tecnologías tradicionales. Es importante mencionar que el análisis del ciclo de vida de los productos cuantifica impactos ambientales de productos a lo largo de todo su ciclo de vida y no solo en su producción. Es decir, que se puede abarcar desde el momento de la adquisición de las materias primas hasta el final de su vida útil. En ese orden de ideas, por ejemplo, una tubería tendrá mejor desempeño ambiental si en su utilización o en la operación de los sistemas construidos con estas tuberías tienen también un mejor desempeño técnico. En este caso, la lámina muestra el mejor desempeño hidráulico de tuberías de PVC en comparación con otras tuberías en condiciones de diámetros y pendiente equivalente. El primer gráfico y los sucesivos, la tubería de PVC está representado con el color verde. En el primer gráfico se hace una comparación con una tubería de hierro dúctil en 24 pulgadas, en el segundo una tubería de hormigón armado, y en el tercer gráfico se compara diferentes tubos plásticos, PVC en verde, polipropileno en naranja y polietileno en rojo. En todos los casos el PVC tiene un mejor comportamiento. Asimismo, en la operación de los sistemas presurizados de tuberías, el costo de bombeo es un rubro muy importante, no únicamente desde una perspectiva financiera, sino también desde una perspectiva ambiental, porque a mayor costo energético, mayor impacto ambiental. En este caso se compara el uso de energía total de bombeo y su costo financiero equivalente entre varios tipos de tubería. La tubería de PVC en azul, la tubería de polietileno de alta densidad en color rojo, el hierro dúctil en negro y una tubería cilíndrica de hormigón pretensado en color gris. Asimismo, las fallas en las tuberías, además de molestias y costos sociales, ocasionan costos de reparación, gastos mayores en mantenimiento e impactos ambientales que aumentan la puntuación y por tanto la monetarización en su análisis de ciclo de vida. Esta gráfica tomada del mismo estudio anterior, este es tomado, es un documento que se llama Tasa de rotura de tuberías principales de agua en los Estados Unidos y Canadá.
fue realizado en el año 2012, muestra un número anual de fallas por cada 100 millas de tubería. Compara los materiales en el siguiente orden: de izquierda a derecha, hierro fundido, hierro dúctil, PVC, que es el material con menos fallas, tubería de presión de concreto, acero, fibrocemento y otros materiales. Bien, a través de esta presentación hemos procurado mostrar las características que tiene el material de PVC para la fabricación de tubería, las características que tienen esas tuberías de PVC y también las características que tienen los sistemas construidos con este tipo de tuberías, que permite concluir ampliamente que la condición de sostenibilidad está presente en el material PVC. Es decir, que mantiene hoy por hoy un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales, procurando no comprometer la capacidad de futuras generaciones. Al iniciar la segunda fase de esta presentación, mostramos una diapositiva con las premisas de las características que debería tener una tubería para considerarse como sostenible. Ahora, al final de la presentación, mostramos exactamente la misma lámina con las conclusiones. Lo único que hemos hecho es cambiarle el título, ya que como lo hemos mostrado, la tubería de PVC cumple ampliamente con todas estas características. A todos los colegas y a todos los amigos que han atendido esta exposición de mi parte y de parte de Marcelo, les agradecemos infinitamente. Me gustaría agradecer a atenção de todos os amigos e parceiros de América Latina. Foi um dia muito produtivo, um gosto estar com todos ustedes em este dia. Ojalá nos encontremos prontamente. Muchas gracias. Julio, es contigo. Por mi parte también, muchísimas gracias a todos los colegas y amigos por su presencia durante esta exposición. Realmente esperamos que lo que hemos compartido sirva para sus decisiones en cuanto a productos y proyectos hacia adelante. Nuestro sincero y profundo agradecimiento a todos ustedes. Ahora volvemos al estudio. Muchísimas gracias al ingeniero Julio Terán y al ingeniero Marcelo Sporkens por tan interesante tema compartido con nosotros el día de hoy. Bien, tenemos ya las preguntas del Mentimeter, así que vayan, vamos a contestarlas todos ustedes, por favor, a participar. Ahora, para finalizar esta gran segunda jornada, tenemos las conclusiones a cargo de dos grandes expertos, el ingeniero Julio Terán y el ingeniero Pablo Bereciertúa. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola Pablo, ¿cómo vas? En primer lugar, debo decir que es un honor y un gusto compartir este espacio contigo. Muy bien, muchas gracias también Alejandro y hola Julio. Para mí también un gran gusto poder estar acá con ustedes y ahora poder conversar contigo, Julio, para compartir un poco nuestras conclusiones. Bien, estamos terminando este segundo día del Congreso Internacional de Infraestructura de Wavin y pienso que particularmente esta jornada ha sido muy prolífica en términos de aprendizajes. Los conferencistas han compartido sus experiencias y nos han mostrado muchas de las nuevas tendencias en relación a la ingeniería. Creo que el recorrido ha sido muy interesante, se han abordado criterios y conceptos desde una perspectiva macro, se han hablado de las megatendencias, de los megaproyectos, y paulatinamente, o mejor dicho, paralelamente, se han ido aterrizando hacia cuestiones más locales, como los testimonios de proyectos en ciudades pequeñas, en malecones, en estadios, en parques, estacionamientos, colegios, calles, etcétera, hasta llegar a sistemas o soluciones o productos específicos. Sin embargo, pienso que también es importante empezar a generar el camino inverso, es decir, no solamente desde lo macro hacia lo micro, sino también desde lo micro o desde la individualidad hacia arriba. Me refiero a cómo lograr que el ciudadano de a pie se involucre también en las problemáticas que nos son comunes a todos los habitantes del planeta
y que a veces nos parecen ajenas, nos parecen lejanas, como son el cambio climático, la economía circular, la sostenibilidad, las ciudades resilientes, el ciclo del agua, todas esas cosas que parecería que los gobiernos u otros organismos deben solucionarlos y que no son problema mío, pero que muy posiblemente, o más bien dicho, muy seguramente, gran parte de la solución está en nuestras manos, en las manos de cada uno de nosotros, y por tanto es importante, es necesario el involucramiento, en primer lugar propio, y luego del vecino, de la cuadra, la manzana, el barrio y la ciudad. Pablo, tú que tienes una gran experiencia en el ámbito público y por supuesto también en el ámbito privado, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo juntar estas tendencias, estas visiones y también cómo ir generando el planteamiento de nuevas soluciones? Mira, esa creo que es una pregunta, la verdad, central. Como has dicho, las ciudades son cada vez más importantes. A mí a veces me gusta decir que las ciudades son el camino de acceso a la plataforma al mundo global. Es en las ciudades donde se crea valor y por eso las ciudades crecen. Al mismo tiempo, creo que lo que hemos visto hoy, y es parte de este congreso, es que tenemos que encontrar la sostenibilidad. Tenemos que lograr soluciones que sean amigables con el planeta, pero que sean también sostenibles desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista ciudadano. Y creo que allí hoy lo que vimos en alguna de las presentaciones es que hace falta un cambio de paradigma. Y me parece a mí, un poco yendo a tu pregunta, mi propia experiencia en el sector público en particular, sobre todo como director de infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires y luego más recientemente como secretario de Infraestructura y Política Hídrica de Argentina, veo que hay que trabajar el vínculo público y privado. Creo que el sector privado tiene un rol protagónico, tiene una gran capacidad para traer innovaciones, para traer nuevas soluciones, para traer tecnologías. Pero esas tecnologías, para ser aplicadas, tienen que ser aprobadas y tienen que formar parte de las políticas públicas. Entonces tenemos que pensar en ese vínculo entre el sector público y el sector privado. Por un lado, llevando a que el sector privado no solo piense de manera reducida en tecnologías específicas, sino que piense en soluciones, cómo esas tecnologías se pueden integrar para generar soluciones. Y por el otro lado, el sector público generando los incentivos para el cambio, generando los incentivos para aprobar esas nuevas tecnologías y también para darlas a conocer y participar a la ciudadanía en esas tecnologías. Yo, uno de los aspectos que rescato del día de hoy es que cada vez más las soluciones van a depender de combinar distintos factores, de intervenir en distintas escalas. Hoy vimos grandes obras, por ejemplo, yo compartí en una presentación el Arroyo Maldonado, que es una gran obra pluvial en la Ciudad de Buenos Aires, pero también vimos soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, el caso del Parque Sarmiento, donde hay un parque en la ciudad, que normalmente se utiliza como un parque, pero que cuando hace falta puede funcionar como reservorio. Y también vimos en algún otro momento el uso de geotextiles, otra tecnología que nos permite adaptarnos a la naturaleza y nos permite convivir con la variabilidad del clima. Por último, también vimos la inteligencia colectiva de las redes sociales, cómo usar, por ejemplo, Twitter para tener datos, junto con datos de sensores y modelos que nos permitan tomar decisiones. Así que un poco la respuesta a tu pregunta, creo yo, es que tenemos que pensar nuestra región, América Latina, como una región que tiene una enorme oportunidad, sobre todo de reformular el vínculo público y privado. Y con esto quisiera un poco ahora pasarte a vos esa pregunta desde el lado privado. ¿Cómo ves vos el rol de las empresas del sector privado y también la interlocución del sector privado con los sectores públicos? Me parece que es importante repensar la agenda del futuro de los sistemas, de los diseños, de la construcción, de la infraestructura en general, de las ciudades, de
los barrios, de la manzana, en términos de resiliencia y de sostenibilidad. Yo pienso que es muy importante el cambio y la reformulación, fundamentalmente en los sistemas, en los rediseños, en el diseño de los sistemas. En este caso hemos hablado mucho de los sistemas de drenaje urbano. Me parece que es importante para la empresa privada siempre tener una seguridad en el ámbito jurídico. Es decir, creo que es importante hablar de normatividad, de estandarización, de regulaciones, hablar de normativas y de ordenanzas a nivel municipal que un poco vayan marcando la cancha hacia dónde quieren caminar las ciudades, insisto, en términos de resiliencia y sostenibilidad, y que la empresa privada paralelamente vaya generando propuestas, en primer lugar, y también teniendo la suficiente sinergia, la suficiente capacidad como para ir respondiendo a aquellas necesidades que las ciudades vayan generando. Creo que no es importante únicamente dar una respuesta, sino también ser propositivo en cuanto a posibles soluciones. Como tú bien lo mencionas, en estas conferencias hemos visto una serie de soluciones, sistemas, productos, etcétera, etcétera, que van generando una visión diferente a las tecnologías tradicionales, a la ingeniería dura, y más bien se va, como se mencionó también en una de las conferencias, se va generando una mayor acercamiento hacia la ingeniería blanda, hacia procurar buscar una comparación, buscar reproducir lo que la naturaleza hace en sus ciclos naturales. Me parece que es importante ir desde la empresa privada, ir repensando cómo tiene que ser la infraestructura hacia el futuro desde una perspectiva normativa que normalmente viene dado por los gobiernos locales o por los gobiernos seccionales. Me parece que ese desarrollo de las grandes infraestructuras hay que rediseñarlas desde estos criterios relacionados con las ciudades inteligentes, el Internet de las cosas, y también desde una perspectiva de equidad, es decir, pensar a la infraestructura que sea también inclusiva, no solamente en aquellos macro proyectos, sino también como tú bien lo mencionaste, en el Parque Sarmiento, por ejemplo, o en otras geografías más reducidas, en donde las comunidades más pobres también se vean beneficiadas por este tipo de iniciativas. Es así que conversamos contigo un poco previo a tu conferencia, que el Pacto Global por el Agua tiene algunas iniciativas y también se van generando desde estos organismos, desde estas organizaciones no gubernamentales, desde los organismos multilaterales de crédito, ciertas iniciativas para poder financiar y poder dar acceso a estas soluciones, no solamente a nivel de macro proyectos, de mega proyectos, sino también hacia, digamos, soluciones más específicas y más localizadas. Yo, Julio, creo lo mismo y mi sensación es que un poco ahora en la salida de la pandemia, la agenda que se impone y donde hay acuerdo es la agenda de que hay que repensar la infraestructura, que en inglés se llama el Green Deal, en castellano le llamamos el Pacto Verde. Y un poco me gusta compartir en estas conclusiones que un ámbito en el que estoy colaborando, que es en el directorio global de la Global Water Partnership, que es la Alianza Mundial del Agua, vemos que la cuestión de la resiliencia y la sostenibilidad, específicamente en las ciudades, pasa a ser una agenda central de los países. Y vemos que esa agenda necesariamente va a requerir estos cambios que aquí estamos diciendo. Poder incorporar esas nuevas tecnologías,
poder entender que las ciudades son sistemas y son sistemas integrados y complejos y que requieren de esa visión, y poder entender también que esa visión tiene que ser financiada. Ahí hay un rol muy importante del sector privado y también del público. Como bien decías, vemos de una manera muy positiva algunas de las nuevas regulaciones, por citar algunas de ellas, los nuevos acuerdos del Banco Central Europeo, que empiezan a generar incentivos para que los préstamos, las líneas de financiamiento de infraestructura, presten atención y además premien con tasas, digamos, mejores los préstamos y los financiamientos que son sustentables, que van a desarrollar infraestructura de distinta escala, chica, mediana o grande, pero infraestructura que incorpore esas nuevas tecnologías y que sea sostenible en el tiempo, incluso que sea adaptable, que pueda crecer en capacidad. Y me parece que ahí hay un desafío también para la ingeniería, cómo repensar los modelos, no como modelos estáticos, sino como modelos que pueden crecer y pueden adaptarse. Hoy veíamos también en el marco de este mismo congreso cómo optimizar redes de drenaje. Yo creo que estamos en un momento donde esta agenda es necesaria para lograr que las ciudades sean lugares adecuados para vivir y sean lugares que tengan un vínculo con la naturaleza que sea sostenible. Y me llevo de esta reunión que hemos tenido muchas ideas para repensar ese vínculo. Y dentro de esas ideas, creo yo, y este es otro punto en el cual me gustaría mucho conocer tu opinión, creo que uno de los aspectos centrales que tenemos que potenciar es aquel que tiene que ver con los recursos humanos. Es decir, qué necesidad de recursos humanos puede aportar el sector privado en términos de técnicos, en términos de capacidad de plantear esas soluciones y cómo esos recursos humanos pueden interactuar con los funcionarios y con los gobiernos locales. No sé si nos puedes dar tu visión respecto de ese vínculo. Gracias. Bueno, al principio de este diálogo yo decía que me parece importante que los vecinos se adueñen de estos conceptos que aparentemente no son ajenos. Y creo que no solamente hablando de los recursos humanos técnicos, de la capacidad técnica que deberían mostrar las instituciones, las empresas privadas, me parece que lo más importante o el primer paso fundamental para repensar, para replantearnos de una manera holística, integral y como tú bien decías, no en compartimientos independientes, en estancos o en silos aislados, es el involucramiento del ciudadano de a pie. Eso me parece fundamental. Bárbaro, Julio, creo que logramos cubrir varias de las dimensiones que hemos visto y me parece que hay un mensaje final que es que la infraestructura, que es siempre un rubro fundamental, está hoy en un proceso de cambio y creo yo que reuniones como las que hemos tenido hoy muestran y nos permiten tener una visión amplia, abarcativa de qué aspectos y qué novedades tecnológicas hay, pero también cómo esas novedades se pueden implementar. Y yo creo que ahí en esa reflexión está parte del desafío de los próximos años. Me parece que las tecnologías van rápido, avanzan, hay muchas novedades, tenemos muchas posibilidades alrededor de los datos, cada vez podemos contar con más datos, tenemos muchas posibilidades alrededor de los algoritmos y los modelos y tenemos muchas posibilidades en los materiales. Cada vez hay más materiales, lo veíamos con los geotextiles. Pero no nos tenemos que olvidar de lo que recién decías, que es que necesitamos que estas soluciones bajen a tierra y se apliquen y sean adaptadas y aceptadas por todos los actores y especialmente por la ciudadanía. Me parece que en eso también hay un trabajo de difusión, hay un trabajo de hacer públicas estas ideas y hay un trabajo también de generar proyectos piloto que muestren los resultados y que muestren los beneficios. Así que sé que estamos al borde y llegando al final de estas conclusiones y te cedo la palabra para que des tu mensaje final antes de que yo haga el mío. Muchas gracias, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Pablo, con lo que acabas de decir. Me parece que
en ese último ámbito, en el de sociabilizar o difundir estas tecnologías que posiblemente para nuestras latitudes sean nuevas, pero que desde hace muchos años se vienen hablando en otros continentes que posiblemente tienen un desarrollo tecnológico más avanzado. La empresa privada juega un rol fundamental, es decir, acercar de manera simple, sencilla, con un costo-beneficio positivo al ciudadano, a las ciudades. Este tipo de soluciones es algo fundamental. Durante las conferencias hemos visto soluciones que pueden ser aplicadas modularmente desde un domicilio hasta macroproyectos. Entonces, creo que estamos sintonizados. Quiero agradecerte por haber compartido tu experiencia, tu amplia experiencia, y por tomarte el tiempo para contarnos las cosas que se han logrado, las cosas que en un momento sonaron quiméricas y que hoy por hoy son una realidad. Me parece que con ese trabajo, con ese esfuerzo, con el trabajo conjunto, con objetivos comunes que no son para todos los habitantes de la Tierra comunes, para la redundancia, creo que podemos lograr grandes cosas. Muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado en este evento y, por supuesto, espero verte muy pronto en uno similar. Por mi parte, muchas gracias, Julio, y muchas gracias también a Babin por la invitación y por generar esta agenda que, como decíamos, creo que es una de las agendas principales. Genera empleo de calidad, mejora la calidad de vida en las ciudades y también cambia y va a lograr, creo yo, que las ciudades se transformen verdaderamente en espacios en los cuales se materializa la sostenibilidad. Muchas gracias.